Vamos. Relajándose un poco, dijo, se cansó de esperarnos. No estaba pudiendo entrar del celular, ahí lo logré, así que ya estamos acá, firmes, con las hermanas. ¡Feliz día! Gracias, igualmente, Nico. Estamos con el doctor Nicolás Ferrari, médico ginecólogo, egresado de la UBA, trabaja en el hospital italiano, está en la parte de la guardia quirúrgica del Hospital Fernández, colega del doctor Nicolás Basanta y amigo personal también. A vos te tenemos más abandonado, te cortaste el pelo desde la última vez que compartimos así un Zoom. Exactamente, sí. El último estaba más pelilargo, pero bueno, nada, más pero formal. Bueno, te agradecemos muchísimo porque gracias por la invitación a ustedes. Sé que estás visitando a la familia y que te tomes este ratito encima en el Día del Amigo para conversar con nosotras, lo super valoramos y te lo agradecemos muchísimo. Bueno, nada, gracias por la invitación. Ustedes son amigas, tanto mías como de Nicolás Basanta, así que ya saben que cuenten con nosotros. Siempre laburamos en conjunto y siempre tenemos esa relación de amistad también, así que bueno, nada. Hoy te vamos a sacar igual del tema de la endometriosis, porque como te comenté cuando te invitamos, hay muchas dudas y muchos miedos con el tema del HPV. Entonces, vamos por lo básico. ¿Qué es el HPV? Perfecto. Esas son de las preguntas que me gusta hacer y hacerme a mí, ¿no? Porque son las que a veces uno en el consultorio pasa por alto. Como que la vorágine de la práctica uno tiende a dar por sentado un montón de cosas y siempre hay que empezar desde el principio, así que me encantan esas preguntas abiertas. Bien, el HPV es un virus. Lo primero que vamos a decir es que es un virus muy frecuente, o sea, no es un virus raro de contagiarse, es un virus muy frecuente, que se suele contagiar por transmisión sexual, es la vía más frecuente de contagio, pero estamos hablando de que las estadísticas hablan de que el 80% de las personas sexualmente activas van a tener contacto con el virus en algún momento de su vida, o sea, 80%. Esto quiere decir que claramente no es una rareza, es un virus recontra frecuente y cualquiera lo puede tener, ¿sí? Además tiene la particularidad de que es un virus que como se contagia a través de la piel, el preservativo, que es la principal herramienta que tenemos, que contamos como prevención de enfermedades de transmisión sexual, no lo previene del todo. O sea, una persona que se cuidó a rajatabla toda la vida usando preservativo, también se podría contagiar HPV, ¿sí? Porque el preservativo solamente cubre, el preservativo masculino cubre el pene. Entonces el resto de la piel adyacente no queda cubierta, así que, porque hay pacientes que nos llegan y dicen, pero yo siempre usé preservativo, ¿cómo me pude contagiar? No, pasa. Así que no. Primera cosa que vamos a decir, se contagia, es frecuente, es un virus, y como muchos virus, una vez que uno se lo contagia, tienden a permanecer en el organismo. Hay varios ejemplos de estos. Quizás somos más conscientes, por ejemplo, del virus de herpes o el virus de la varicela. Son virus que se quedan en el organismo una vez que uno se los contagió y tiempo después pueden reactivarse o volver a dar enfermedad. El HPV es un ejemplo más de lo mismo. Queda, una vez que uno lo contagió, queda el cuerpo. Ahora vamos a seguir hablando de las particularidades que tiene, pero bueno, eso como introducción de qué es el virus, qué es el HPV. Y siempre está asociado, porque el gran miedo es cuando vamos al ginecólogo, nos dicen HPV positivo, nosotros automáticamente pensamos en cáncer de cuello de útero. Pero después te pones a leer en distintos informes y te dicen que cualquier verruga que te sale en el cuerpo es HPV. Entonces, hay un único HPV, hay un HPV sexual y uno que no, todos desarrollan cáncer. ¿Cómo es la mecánica? Mira, HPV es un virus que cuenta, ahora que vamos a tratar de trazar paralelismos con cosas que sean bien familiares hoy, por ejemplo, el COVID, que no tiene nada que ver con el HPV. Hay distintas cepas, hay distintas variantes. Bueno, del HPV hay más o menos 100 subtipos, ¿sí? Aproximadamente. Aclaremos que yo, para Andrea, aclaro esta aclaración preliminar. Yo soy ginecólogo del italiano, soy médico, como presentaste bien, de la UBA, y mi área de especialización es la cirugía ginecológica. No soy súper especialista en HPV, así que quizás si me está viendo alguno del italiano dice, che, pero acá salió un último paper, así que no me maten, pero soy ginecólogo general y esto creo que lo puedo manejar bastante bien. Habiendo dicho esto,
lo que vamos a decir es que es un virus muy frecuente y que tiene hasta 100 subtipos. Entonces, contagiarse del HPV de ningún modo implica una relación, digamos, causal inmediata en me contagio y voy a tener o una verruga o un cáncer. Para nada, ¿sí? Contagiarse del HPV representa un factor de riesgo. La mejor manera de entenderlo es como hablar de fumar o de comer con sal. Fumar es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, pero de ninguna manera va eso convertirnos en pacientes que sí o sí van a tener un cáncer de pulmón, ¿sí? Y por otro lado, el hecho de comer con sal nos predispone a riesgos de hipertensión, riesgos de enfermedad cardiovascular, pero no toda persona que come con sal va a tener un infarto. Bueno, no toda persona que se contagie del HPV va a tener cáncer de cuello de útero. De hecho, el mínimo porcentaje de las personas contagiadas van a tener cáncer de cuello de útero. Se habla de que aproximadamente el 90% de las personas que tomaron contacto con el virus no lo eliminan, pero lo controla su sistema inmune. Y en un 10%, en un porcentaje muy chiquitito, va a seguir produciendo alteraciones de ese tejido, de ese epitelio del cuello del útero, ¿sí? Entonces, ahí es donde cobra importancia el seguimiento. O sea, resumen, HPV no es igual a cáncer, es un factor de riesgo más, pero es un factor de riesgo que lo tenemos que tener a raya y controlarlo para evitar que lesiones que son benignas, acá hay algo muy importante, las lesiones que se detectan en el rastreo de PAP, que ahora vamos a hablar lo que es, no son cánceres ni precánceres. Está muy mal usar la palabra precánceres porque genera miedo, genera dudas, y no son precánceres, son lesiones que tienen menor o mayor riesgo de dejadas a su libre evolución, evolucionar a cáncer. Pero de ninguna manera es una lesión que sí o sí las lesiones de HPV van a progresar a cáncer. ¿Se entiende? O sea, sí, el virus puede convertirse en un factor de riesgo que de ninguna manera implica una relación directa, ¿sí? Claro, está, perfecto. ¿Y cuáles serían, entonces vamos ahí, cuáles, en esto ponete a vos en el video, André, sí. Ponete a vos en el video que me miro a mí en 3 pantallas y me pongo nervioso. No me pongo yo, decía nuestro operador, Yuyun. Nuestro operador Decirle al operador que me ponga a mí porque me estoy viendo de cámara 1, cámara 2. Vos querés sentirte acompañado y contenido. Yo puedo hacer una pregunta. Yo puedo hacer una pregunta. ¿Qué tal, Nico? Vemos al invitado y dejémoslo al invitado que esté acompañado. Sí, yo quería preguntarte, Doc, el tema de la vacuna. ¿Qué cobertura tiene para este tipo de enfermedad? Bien, hago una breve introducción. Ahora yo prometo que voy a hablar de la vacuna, pero para no marearnos ese tema lo voy a tocar porque es un tema que es lo que más está en boga en HPV, es como lo nuevo en HPV, que no es tan nuevo, pero bien. Esto digo antes de hablar de vacuna puntualmente. La vacuna es una forma de prevenir la enfermedad por HPV. Es una forma más, pero de ningún modo la vacuna reemplaza el rastreo de PAP. Porque bueno, ya que entramos con el tema de la vacuna, hablemos de eso. Y diferenciemos PAP de vacuna porque si no la gente se hace un lío terrible. Ya dijimos que el HPV era un virus, ya dijimos que cuando uno se lo contagiaba probablemente permanezca con esa persona durante toda la vida y que dijimos que no era raro contagiarse para nada, que el 80% de las personas que tenían relaciones podían tenerlo. También dijimos que tener el virus de ninguna manera representaba indefectiblemente tener cáncer, para nada. Lo más probable es que nunca tengas esa enfermedad, ¿sí? El 90% no van a desarrollar enfermedad por HPV. Habiendo dicho esto, tenemos formas de rastrearlo o de detectarlo o de prevenir enfermedad. Una de ellas es el Papá Nicolau. El Papá Nicolau básicamente, ¿qué es? Es mirar el cuello del útero, ¿sí? Que habitualmente lo hacemos según las guías, pero anual o bianualmente, o sea, cada 2 años, mirar el cuello del útero con un espéculo y una vez que uno lo mira, toma un exfoliado de células con un palito de madera que se llama espátula de aire, que parece como un bajalengua, toma si este es el cuello del útero, lo vamos a representar como un puño, toma algunas celulitas de ahí y las esparce en un portaobjeto. Eso se mira, se analiza y esa muestra que se toma permite que el patólogo que lo mira vea si hay lesión cuello por el virus HPV. Insisto, esto tiene que quedar bien claro. No buscamos presencia de virus, porque si buscásemos, como en el COVID, el PCR, ¿vieron? Si buscásemos presencia viral, encontraríamos
80 de cada 100 personas con positividad para el HPV. Entonces no tiene sentido. Lo que buscamos es lesión en las células del cuello y eso se busca con el Papa Nicolau. Si ese PAP nos da bien, es decir, que la típica es PAP clase 1 o 2 o negativo para lesión intraepitelial, nos dice que en ese cuello el HPV no produjo modificaciones patológicas. Si ese Papa Nicolau nos da mal, o entre comillas nos da mal, o sea, nos da alterado, puede darnos lesiones de menor o mayor riesgo en el cuello. Por ejemplo, las lesiones pueden ser a grandes rasgos de bajo riesgo o de alto riesgo. ¿Qué quiere decir bajo riesgo o alto riesgo? De evolución o bajo riesgo o alto riesgo de evolucionar a cáncer de cuello de útero. Claramente las de alto riesgo tienen más chances y las de bajo riesgo menos chances. Ahora, las lesiones de alto riesgo, muchas de ellas en población joven sana hasta se resuelven solas, espontáneamente. Con lo cual, por eso es re importante hacer la consulta, porque no es que uno detecta esto y ya tiene que ir a hacer una cirugía cruenta ni nada, no. Hay que evaluar caso por caso. Entonces, ya llegamos a la vacuna. Uno hace el control de PAP y con eso detecta lesiones del cuello del útero, ¿sí? Y esa es la mejor forma de prevenir. Como dijimos que el HPV tenía 100 subtipos y la vacuna sirve para prevención, previene, la que más subtipos previene, 4 subtipos. Esto es re importante tenerlo en claro. La vacuna previene 4 subtipos, o hay una que previene 2 subtipos, que son los de más riesgo oncogénico, o más de riesgo de cáncer de cuello de útero. Entonces, está clarísimo que la vacuna disminuye el riesgo de desarrollar, de contagiarse de virus de alto riesgo, pero no reemplaza el PAP. ¿Por qué? Porque tenés 90 o 95 subtipos más que no te los cubre la vacuna. Con lo cual el mensaje que tiene que quedar clarísimo es la vacuna es una herramienta más para disminuir el riesgo de cáncer de cuello de útero, pero de ningún modo reemplaza el PAP, por estas cosas que dijimos. Son distintos momentos igual de la vida, porque la vacuna se dan las primeras dosis entre los 3 y los 16, y el control de PAP y colpo en general lo empezamos a hacer cuando ya somos sexualmente activas. Entonces, exactamente. Claro. Se supone que ya tenemos una prevención. Lo importante es que la vacuna del HPV, me parece muy importante esto que decís vos, de que está enfocada a los tipos de virus que tienen mayor riesgo de transformarse en cáncer, hablando en criollo. Claro, exactamente, para entenderse, claro. O sea, básicamente en nuestro medio tenemos 2 vacunas que las cubre y que están dentro del calendario nacional de vacunación que se dan a los 11 años. Ahora vamos a hablar de qué pasa si quiero vacunar a una mujer que ya es adulta o que ya ha tenido relaciones y no fue vacunada por calendario. Las vacunas que se dan a los 11 años, que se esquema de 2 dosis, son una vacuna tetravalente, es decir, que cubre 4 subtipos. Las 2 cubren el 16 y el 18, que son los virus HPV de más alto riesgo de producir cáncer, para hablarlo en criollo, como decimos. Y después, la de 4 subtipos cubre además el 6 y el 11, que son los que tienden a producir las verrugas genitales, ¿sí? Entonces, es re importante. ¿Por qué es importante seguir haciéndose el PAP? Como dijimos, es la vacuna que una niña recibe a los 11 años, se da a esa edad justamente para darla antes del inicio de las relaciones sexuales, o sea, antes de que se haya expuesto a la presencia de virus. Y además, digamos, el PAP no reemplaza, no puede ser un reemplazo. La vacuna no puede reemplazar el PAP porque puede ser una mujer que se vacunó, ¿sí? Y antes de vacunada, por ejemplo, si se vacunó en la edad adulta, ya tuvo contacto con otros subtipos. O sea, recordemos, este es el ejemplo más fácil para que no marearnos, la vacuna cubre a lo sumo 4 subtipos y hay 100 tipos de HPV. Entonces es una herramienta más, ¿sí? Pero que no reemplace el PAP. Los varones también tienen que vacunarse, no es solo las mujeres. Claro. O sea, está en el calendario de vacunación de los varones también, no es algo exclusivo a las mujeres. Cuando yo estudiaba medicina, se le empezaron a dar solamente a las mujeres y después lo extendieron a los varones. Y tiene lógica porque eso busca cortar la cadena de contagio. Porque acordémonos que la inmensa mayoría de gente que está infectada por HPV es asintomática. Entonces podemos tener un varón que tiene el virus y tiene relaciones con una mujer o con otra persona
y que no tiene el virus y contagiar. Entonces está bueno para cortar la cadena de contagio del virus, ¿sí? Así que sí, se da a varones y a mujeres. Y la pregunta típica, la pregunta frecuente es, tengo 35 años, ya tuve relaciones, todo bien, ¿y me puedo dar la vacuna para el HPV? Sí, te la puedes dar. El beneficio claramente no va a ser el mismo que haberla dado a los 11, pero eso no quiere decir que no tengas ningún beneficio. O sea, las chances que vos ya te hayas contagiado de los 4 subtipos que cubre la vacuna es muy baja, ¿sí? Por ahí te contagiaste de 1 o de 2, ¿sí? Pero, digamos, siempre tiene beneficio dar la vacuna. Obviamente que no es obligatoria porque el impacto es mucho menos. Años. Insisto, los 11 años es un momento donde hay mucha inmunogenicidad, o sea, el sistema inmune es muy fuerte, entonces la respuesta es muy duradera, por eso se da esa edad, y se prevé que una niña de 11 años no ha iniciado relaciones. Entonces, tiene el doble de beneficio, ¿sí? Ahora, ¿vamos bien hasta ahí? Perdón. Sí. Una cosita, en cuanto a mí me parece todo esto tan raro, ¿no? Porque yo digo, es un virus tan común, tiene diferentes tipos, 100 tipos, es un montón, digamos, me parece. Es bastante. Hay 80% de la población, digo, recién que ahora estemos poniendo, digamos, en la vacunación como algo en el calendario, digo, a mí me parece algo bastante serio, porque si bien es cierto que por ahí no todos tengan digamos, una problemática, sí es verdad que genera miedo, puede generar algún tipo de problemática, no solo por ahí lo oncológico es lo peor, pero a las mujeres por lo menos nos da una cuestión porque si mal no entendí en algún momento que cuando charlamos sobre este tema también, que es el motivo por el cual nosotros podríamos tener cáncer de cuello de útero, ¿no? El HPV. Entonces, la verdad que me parece raro que no se haga una campaña como más agresiva de concientización sobre este tema, que me parece como que no está muy y mi gran duda es si en algún momento, entiendo que no se cura, ¿no? Este virus, pero si fuera así, la persona que es consciente y que tiene HPV, ¿cómo tendría que, digamos, puede llegar a contagiar a otra persona, sí o sí, o hay personas que tienen HPV y son, digamos, no contagian? ¿Cómo No. es esto? No, digamos, el HPV es un virus que si la persona lo contagió, puede contagiarse a la otra persona, porque está en los tejidos de su cuerpo, ¿sí? Pero insisto, en el caso, vamos a hablar del ejemplo típico hombre-mujer de una relación sexual, ¿sí? Si una mujer tiene HPV, se contagió en su primera relación sexual, puede contagiar a un hombre en relaciones posteriores, pero eso no le va a producir nada al hombre si el hombre se controla y se cuida. Digamos, es un virus que en el 90% de los casos es un virus que no genera sintomatología, con lo cual no tenemos que pensarlo desde el punto de vista de prevengamos contagiar un virus que en el 90% de los casos es asintomático, ¿sí? Lo que tenemos que pensar es detectar aquellos casos que dan sintomatología. En el caso del hombre es muy simple, porque el hombre es más evidente si tiene una lesión en el pene, lo puede ver con más facilidad. En cambio, en el caso de la mujer, una lesión en el cuello del útero es imperceptible. A veces hay que hacer tinciones especiales, que ahora vamos a hablar de colposcopía, y verlo durante un examen ginecológico. Con lo cual, el foco no tiene que estar puesto, como dije, en la vacuna, sino en el rastreo de PAP, que no hace, o sea, es el único método que ha demostrado prevenir y disminuir el riesgo de cáncer de cuello de útero. Los estudios de rastreo de Papa Nicolau, ¿sí? Así que me parece que ahí es donde tiene que estar el foco. Se hacen campañas, no estoy, digamos, en tema de exactamente qué campaña está haciendo actualmente, pero todo el tiempo, cáncer de cuello y cáncer de mama son las campañas que más se hacen en ginecología, y es raro que uno vaya al ginecólogo y el ginecólogo no le sugiere hacerse el PAP a la edad que tiene que hacérselo. Por ahí no se lo hace en la primera consulta si está apurado, pero se lo va a hacer en la segunda seguro. Así que, vos nada, sabés que acá en el sistema de salud hacemos. público de provincia, acá en Moreno, más específicamente, hace 2 o 3 años yo empecé a averiguar, te hacen la colposcopía. Según cómo sale la colposcopía, te hacen o no el PAP. Ah, mira.
No hace, Son distintos manejos. Yo soy de una época donde vos ibas y en la misma consulta ginecológica de control de rutina anual te hacían el PAP y la colpo. Vos ya sabías que ibas para eso. Me pareció extrañísimo esta situación de que digan, bueno, no, te hacemos la colposcopía y según lo que ven, vemos si te hacemos el PAP o no. No. Se me está cayendo el celular. No, esto que me decís me sorprende, realmente, pero no porque diga que esté bien o mal, no soy voz autorizada para hablar de esa manera en este tema. Pero en realidad, por lo general, va a contrapelo de lo que se hace en el mundo. En el mundo, Argentina es uno de los países que raro te hacen los ginecólogos la colposcopía en el contexto de PAP. O sea, hacemos PAP y colpo, como fresco y batata, ¿viste? Van juntos. Claro. En nuestro consultorio, PAP y colpo, ¿no? Bueno, tal cual. Bueno, en realidad en el resto del mundo no. En el resto del mundo, o no sé si conozco todo el resto del mundo, pero las tendencias en patología cervical son hacer Papa Nicolau, o sea, hacer la citología de PAP. Y en base a eso se deriva, porque la citología de PAP la puede tomar alguien que inclusive que no es médico, ¿sí? Un técnico podría tomar. Es poner el espéculo y hacer como un hisopado de cuello, parecido, es con una de madera. Pero no hace falta ser médico para hacer esa toma. Entonces hay lugares donde no hay tanto recurso, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en Buenos Aires tenemos una densidad de médicos tremenda por habitante, ¿sí? Por eso se hace PAP y colposcopía. Pero hay lugares del mundo donde no. Entonces el estudio de rastreo es el Papa Nicolau y si hacemos 100.000 PAPs y claro, y da alguno alterado, se deriva esa persona al colposcopista especializado para que le mire el cuello y vea los manejos a seguir. Me gustaría hablar un poco de colposcopía para entender un poco esto. Dale. ¿Qué les parece? Entonces, hagamos el caminito. Sí. Claro. Sí, dale, hablamos un poco de eso. ¿Cuánto se hace este estudio? Claro, mira. No hay habitualmente el consenso que se tiende a hacer en Argentina es el PAP y la colposcopía anual, ¿sí? Dentro del examen de rutina ginecológico. Pero esto no es que hay un libro que dice esto está bien y si lo haces cada 3 años está mal. De hecho, vos buscás guías internacionales y hay lugares donde lo hacen cada 3 años, hay lugares que lo hacen cada 2, digamos. Lo importante acá no pasa por pelearse quién tiene la razón, porque cada centro que diseña una guía de seguimiento se avala con un montón de estudios de pacientes, pero no hay ninguno que haya dicho esto es así y si lo haces cada 1 año está mal o cada 2 está bien. Lo importante es que no se te escapen las pacientes. Entonces cada centro, cada hospital tendrá su estrategia. En el italiano se hará de una manera, en el Fernández de otra. El tema es que tu estrategia te sirva para que las pacientes no se pierdan en el seguimiento. Pero vamos a hacer un consenso. El PAP y la colpo junto con el examen físico y el chequeo anual, ¿sí? Entonces, viene la chica de 11 años al primer control con la mamá. Se le indica la vacuna del HPV. Ahí esa chica que no inició relaciones, ¿sí? Está protegida para no contagiarse los subtipos de alto riesgo. Sigue su vida, a los 14, 15, a la edad que quiera, inicia relaciones, 17 años, hace su control ginecológico. Por lo general, al año de iniciadas las relaciones, se sugiere hacer el primer Papa Nicolau. Como decimos, lo indicado en realidad sería hacer un Papa Nicolau y si este da alterado, hacer una colposcopía. Nosotros solemos hacer todo en el mismo momento. ¿Qué es el PAP y qué es la colpo? Ponemos el espéculo, de ser un poco gráfico, separamos, miramos el cuello del útero, ahí. Sí. Tomamos con una espatulita, celulitas de ahí, del cuello del útero, y después, este cuello lo miramos con el colposcopio, que es ese aparato que tenemos que es como un binocular, que tiene una luz, tiene un aumento, y a veces se hace un contraste con un líquido que se llama ácido acético para ver si en este cuello aparecen las famosas manchas, ¿sí? O las famosas manchitas o llaguitas, que no lo decimos así nosotros, pero así a veces se le transmite al paciente, que son las lesiones acetoblancas o que tiñen con el ácido acético y que pueden ser o no por HPV. Una cicatriz en el cuello del útero puede ser blanca y no tiene nada que ver con el HPV. Digo, no cualquier mancha en el cuello es HPV. ¿Está bien? Entonces en la colposcopía detectamos... Esa mancha que detectaste en la colposcopía lo que va a hacer es que hagas más frecuente el control, como pasa con cualquier cosa que... No necesariamente. Como a por mí ejemplo, me parece cuando tenés ¿viste algún que quiste, algún mioma y demás, que te mandan a hacer el control ginecológico más seguidito.
Mira, vamos a derribar mitos. Yo ya creo que derribé el mito de que el PAP que la vacuna no reemplaza el PAP. Después dijimos otra cosa, que las lesiones por HPV, las lesiones de alto grado y bajo grado, no eran precánceres. Y es una palabra que hay que erradicar. Porque eso genera miedo y no es verdad. O sea, lo peor es que no es verdad. Si fuese verdad, bueno, estará en la ética del médico querer generar o no miedo. Pero no es verdad, no es un precáncer. Vos podés tener una lesión de alto riesgo y nunca tener cáncer. Digamos, no estoy haciendo apología, no control, estoy diciendo lo que es, no es un precáncer. Otra cosa, el tema de las manchas. Las manchas en el cuello del útero hay que ser muy cautos en nombrarlas, porque uno dice, ve una manchita y automáticamente el paciente se paraliza, piensa que tiene HPV, cáncer, tumor, y bueno, y no. Si una lesión es sospechosa, lo indicado es, bueno, hacer el PAP, esperar el resultado y después ver si se le toma o no una biopsia a esa lesión. Si uno ve algo en la colposcopía de bajísima sospecha, lo ve, y, o sea, una zona un poquito más blanca, llamémosle, el PAP da normal, y a la imagen, a la colposcopía, esa imagen no es sospechosa, no parece que según el ojo entrenado del colposcopista va a hacer nada, le puede describir a la paciente que vio una imagen de bajísima sospecha y que siga su control. Pero ojo con tirar la palabra tenés una manchita, porque no todas las manchitas son iguales y el paciente se queda con la misma preocupación. Y nadie dice, no, voy a pensar que la manchita mía es la buena, ¿no? Lo que va a pensar el paciente es, no, seguramente lo mío es lo peor. Es lógico, es lo que pensamos todos cuando nos dicen cualquier cosa. Así que hay que ser muy cauto con esto. Entonces, una vez que uno hizo el PAP, hizo la colpo, lo que tiene que haber es coherencia entre los dos estudios. Eso se llama correlación citocolposcópica. ¿Qué quiere decir? Yo hago una colposcopía que me parece que está espectacular, cuello sano, no veo nada raro. Pero cuando me dan el resultado del PAP, vieron que siempre se manda a analizar el PAP, no te lo dan en el momento. A las 3 semanas, bueno, o a más. Bueno. Cuando me dan el resultado del PAP, me dice PAP alterado. Ahí no hay correlación, porque yo vi una colposcopía espectacular que parecía todo normal y el PAP medio alterado. Vamos al otro ejemplo. Tomo un PAP y me da a las 3 semanas normal. Pero cuando yo en ese momento hice la colposcopía me pareció muy sospechosa. Vi una lesión gruesa con bordes sobrelevados, sangrante, bla, 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 bla. Tampoco hay correlación. No me quedo tranquilo con el PAP normal si la colposcopía era rara. Entonces, si hay coherencia, vamos bien. Dio todo normal, listo, nos vemos en un año. Si hay incongruencia entre los dos estudios, siempre hay que tomar una biopsia. ¿Qué es una biopsia? Diferenciemos PAP de biopsia. PAP era un exfoliado de células, sacamos celulitas así por arrastre, y una biopsia, ni siquiera, es como, viste, como que se desprenden así con la espatulita de madera, ¿viste? En cambio, la biopsia es con una pincita, a ver si se ve ahí, no, sí. Qué difícil, ahí. Se muerde un pedacito re chiquitito, o sea que se hace en consultorio sin anestesia porque no duele nada, molesta un poco pero no duele, se saca un pedacito así, ahí mira, tengo la cámara 2, ¿me toma? Sí. ¿Me sigue el director? Ahí, sí. Bien. Ahí. Se toma un pedacito de afuera del cuello y se toma con una pequeña curetita adentro en el canal, ahí sí como una especie de raspadito que se llama el legrado endocervical. Entonces, de afuera y de adentro se llama biopsia exo y endocervical, adentro del cuello del útero. Esas dos muestras nos permiten estudiar bien el cuello y saber si, ya con un pedacito de tejido, ahí no es un exfoliado de células como el PAP, células sueltas, ya ahora es un pedacito de tejido que el patólogo lo mire y dice, bueno, el PAP te dio, sigamos con un ejemplo, lesión de HPV de alto grado. Hago la biopsia y me dice, lesión de HPV de alto grado. Bueno, algo hay que hacer, porque se confirmó con una biopsia el hallazgo del PAP. ¿Sí? Claro. Perfecto. Así Mirá, que Nico, en base, o sea, sí. A mí me encanta porque vos nos conocemos y yo sé que te gusta enseñar y que tuviste tu época de ayudante de cátedra y demás. Entonces sos súper claro, pero todo lo que te queríamos preguntar nos queda corto el tiempo. Porque acá no es como cuando pero hicimos el tiempo de televisión es tirano, ya sabemos. Claro, pero cuando hicimos el vivo en Instagram, que a todo esto con Nicolás hicimos un vivo súper interesante donde nos hizo todo un recorrido sobre qué es la endometriosis, los tipos, tratamientos. Fueron 2 horas y media, entonces están 2 partes, lo buscan en nuestra cuenta de Instagram. Tiene muy buena repercusión ese vivo.
Pero acá no tenemos esa posibilidad, entonces vamos a tener que acotar las preguntas. Una pregunta que nos hacen mucho las chicas es, cuando hicieron todos estos pasos y les dicen que tienen las verrugas o las llagas sospechosas, les hablan de una conización, si no está mal el término. ¿Qué sería esa conización? ¿Qué sería la conización? Estamos planteando un escenario, dentro de todo lo que venimos hablando, más negativo, porque si nos plantean eso es porque algo hay. Escúchame, la pregunta tuvo mucho timing televisivo porque llegó en el momento justo de lo que sigue con lo que estábamos hablando. Le hicimos el PAP dio alterado. Bueno, déjame de lado las verrugas. Las verrugas son lesiones de bajo grado que nunca, así sintéticamente, generalizando, no van a evolucionar a cáncer. Son molestas, pican, son incómodas, quedan feas si no te gustan y son muy contagiosas. Suelen verse si están afuera en la vulva, se tratan, pero no tienen nada que ver con la patología del cuello del útero. Vamos a poner en reposo las verrugas, vamos a ir a la patología del cuello del útero que tiene riesgo de evolucionar al cáncer de cuello de útero. Me hice el Papa Nicolau, que es sobre el cuello, no tiene nada que ver, como dijimos, con las verrugas. Me dio alterado el PAP. ¿Qué hago? Bueno, una vez que el PAP nos dio alterado, tomamos las 2 biopsias que explicamos recién, de adentro del cuello y de afuera del cuello. En base a eso, acá tengo algo para hacer un dibujo, a ver si lo puedo hacer y sale. En base a que tenga alterado, ¿sí? Parezco, ¿cómo se llama? López Rossetti. Sí. Qué grande. Mirá, a ver, espera, vamos. Mirá, ¿ese se ve el dibujo? Sí. Un poco más ese es el cuello del útero, ¿sí? Ahí está. Ahí bueno. Se ve perfecto. Si acá, qué difícil hacer un espejo. Si acá, esta biopsia, vamos a poner positiva cuando la biopsia me dio positiva para HPV. Sí. Me da positiva la biopsia afuera del cuello y adentro del cuello. ¿Vieron esa endo y exo cervical que yo les expliqué? Sí, más. Ay. Vos pensás que estás en espejo. Bien, ahí ven. Ahí está. Si hago una biopsia, ahí me da la de afuera del cuello y la de adentro del cuello, las dos me dan positivas. La forma de retirar la lesión entera es haciendo una biopsia en forma de cono, que abarque las dos lesiones. Ahora voy a dibujar el cono. Lo voy a dibujar en línea de puntos. ¿Ven que ahí dibujé como un conito? Sí. Porque no puedo sacar una sola de las lesiones porque tengo una lesión adentro y afuera del cuello. Entonces, por eso es importante, una vez que el PAP me dio alterado, hacer una biopsia exocervical, que es esta, y endocervical. Si las dos me dan positiva, el tratamiento es un cono. El cono varía de acuerdo al, digamos, el tipo de cono que uno hace, si es más grande, si es más chico, si es más profundo o menos, uno lo va ayornando, llamémosle, de acuerdo al paciente. No todos los pacientes son los mismos. Siempre decimos que operamos pacientes, no operamos resultados de laboratorio. Hago un ejemplo concreto. Si yo tengo una chica de 18 años con una lesión de HPV endo y exocervical, que le tengo que hacer un cono, que no tiene hijos, voy a hacer el cono más conservador que pueda, porque yo le tengo que dejar un cuello de útero competente para que esa chica cuando se embarace no tenga una incompetencia y pierda el embarazo de manera prematura. En cambio, tengo una mujer de 50 años, perimenopáusica, con paridad cumplida, que ya no va a tener más hijos y no tiene deseo de tener más hijos, y tiene un HPV recurrente, por ahí mi cono va a ser un poquito más grande para que no tenga más problemas. O sea, voy a tomar una pieza un poquito más grande. ¿Se entiende? Entonces uno va, digamos, la cirugía es la misma, pero trata de ser más o menos conservador. Y la diferencia, esto que expliqué de las biopsias del cono, es con algo que se llama LIP, pero que estrictamente se llama LIETS, que es, en vez de sacar una biopsia en forma de cono, solamente si la lesión, la positiva es la de afuera, ¿sí? Ahora voy a hacer con línea ondulante. Si la de adentro es negativa y la de afuera... Nico? Mirá, hacía rato que no te molestaba, ya te extrañaba. Ahí. Sí. Si la lesión positiva es afuera, la exocervical, y la biopsia del canal endocervical es negativa, no tengo que sacarle un cono de tejido, porque no tengo que sacar nada dentro, solo saco una rebanadita superficial y esta biopsia
es menos agresiva sobre el cuello y tiene menos riesgo de dejar incompetente un cuello, ¿sí? Así que bueno, esas son las dos estrategias. Lo que no se hace más en cuello de útero, o no debiera hacerse, es, si yo tengo un PAP alterado, le hice la biopsia y me dijo lesión de HPV de alto grado, no hacer lo que se llama tratamientos destructivos locales. ¿Qué son los tratamientos destructivos locales? Es quemar, congelar y destruir con frío, criocirugía, quemar con LIP, pero solamente quemar, o quemar con ácido tricloroacético. No debiera hacerse eso, te explico por qué. Porque si ustedes vieron estos dos tratamientos que yo les dije, son diagnósticos y terapéuticos. Son el cono o el LIP, son biopsias ampliadas que buscan sacar toda la lesión en su totalidad, es decir, que no queden los márgenes comprometidos, que le saque toda la lesión de HPV, pero además me sirven para mirar en esa pieza de conización que no haya más lesión. Ejemplo, síganme, porque se puede. Sí. De esta parte se va a entender. Me hice el PAP, me dio mal, me hice las dos biopsias, me dieron HPV, me confirmaron alto riesgo, ¿sí? De alto grado. Sí, sí. Me hice la conización. ¿Qué espero encontrar en la conización? Que me diga lesión de HPV de alto grado, márgenes de conización libres de lesión. ¿Puede pasar que en ese cono me diga cáncer de cuello de útero? Puede pasar. Ha pasado. Por eso es importantísimo, cuando uno encuentra una lesión, no destruirla, sino que hacerle una biopsia ampliada para quedarnos tranquilos de que no era nada más que eso. Claro, porque al meter mano y querer quemarla y demás, que te digo que sí se sigue haciendo. A mi cuñada hace 2 años tenía unas llagas y unas verrugas, que vos decís que las verrugas no tienen importancia, se las quemaron, le generaban dolor, a los 2 meses se las volvieron a quemar, hasta que cayó en un profesional que le hizo bien la cirugía y se le terminaron sus problemas. Dividamos, verruga sí. Yo una verruga, una vez que si no me genera duda, la biopsia es verruga, le puedo hacer un destructivo local. Porque la verruga tiene bajísima chance de ser ninguna patología, ni preneoplásica ni nada. Las verrugas también las produce el HPV, pero yo no te hablo de verrugas. Los destructivos locales en verruga, tipo el tricloroacético o criocirugía, sí van, y van bien porque son prácticos. En cuello de útero, en lesiones de HPV, no soy de la partida y la tendencia es a no hacer métodos que destruyan la lesión, sino sacarla en su totalidad. Claro. Ah, perfecto. La verdad, Nico, yo te extrañaba. ¿Se entendió? Porque esta charla yo también. Que tenemos nosotros, estuviste muy ocupado. Yo me acostumbré a que en la época de la pandemia trabajabas desde casa. Hemos estado hablando, cuidabas a los chicos y demás, tenías más tiempo. Ahora el Hospital Italiano y el Fernández te tienen secuestrado. Entonces, me tienen como loco, ¿viste? Me tienen como bolas y manijas, se podría decir. Denuncia. Claro, no podemos... Claro, súper claro, pero además me parece interesante porque hay cosas que la verdad que si no te las explican así, nadie. Yo creo que ningún ginecólogo tiene tiempo de explicarte más o menos como hoy nos dijiste algunas cosas. Creo que lo más importante en esto es hablarlo, para que las dudas puedan disiparse y sobre todo el miedo, que es lo que decías vos al principio, ¿no? Que vayamos sin temor, porque a veces hay unas personas que no van por miedo a que le digan es tal cosa, ¿no? Y tal vez es peor. No sé si a mí me queda como nada más como para cerrar, porque ya es como la hora, pero si como para tener en claro en la carga de todos los días y para las chicas, sobre todo, la forma de cuidarnos es nada, simplemente porque vos decías se transmite por la piel también, así que por más que usemos preservativo, no es una cosa que por ahí nos va a ayudar mucho. Entonces, lo importante sí o sí es hacerse el control, por lo menos anual, ¿no? De PAP y la colpo, o sea, me parece que exactamente es lo que nos queda. Sí. Es lo fundamental. O sea, lo que es prevención, es medio técnico esto, pero lo que es prevención se divide en la prevención de enfermedades en prevención primaria, secundaria y terciaria. Prevención primaria es evitar el contacto con la enfermedad. Secundaria es tratarla a tiempo para evitar que progrese. Y terciaria es, una vez que uno ya está enfermo, tratar las complicaciones.
Prevención primaria es lo que suelen hacer las vacunas en general. Uno se aplica una vacuna para evitar contagiarse, ¿sí? Algunas veces se evita el contagio y algunas veces lo que generamos es una enfermedad más benévola, si se quiere. En HPV, la única prevención primaria que tendríamos es la vacuna, pero recordemos, solamente sobre 4 tipos de los 100 que hay. Sí. Con lo cual, cuando hacemos, y la verdad que, si se entendió, el preservativo no nos aporta una clara prevención primaria, es decir, evitar el contacto con el HPV, porque el HPV se contagia por la piel, ¿sí? Ahora, lo que hacemos con el PAP es una prevención secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Detección precoz de lesiones cuando el virus ya entró, que es muy difícil de evitar, pero que tratadas a tiempo, esas lesiones no van a evolucionar nunca a cáncer. O sea, ¿por qué? El Papa Nicolau es el método fundamental para prevención de cáncer de cuello de útero, y es lo que tiene que quedar como lo más importante que tienen que hacerse las pacientes. Porque es una lesión o es una enfermedad de evolución lenta. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una paciente que viene hoy a mi consultorio, se hace el Papa Nicolau y le da normal, las chances que el año que viene, cuando venga a hacerse el PAP, yo le haga el PAP y le dé cáncer de cuello de útero, son 0%, ¿sí? O sea, es prácticamente imposible porque tiene mucho tiempo de evolución las lesiones de HPV. Entonces tendría que pasar por una lesión que puede ser de bajo o de alto grado y mucho tiempo de persistencia de esa lesión, que el sistema inmune no la puede controlar y que se sumen otros factores de riesgo para evolucionar a cáncer. Con lo cual, haciéndose el PAP anual, vos te garantizás que a lo sumo te lo hiciste este año, te dio bien, el año que viene te puede dar PAP alterado, pero no te va a dar cáncer. Y si vos tratás ese PAP alterado, prevenís un cáncer. Entonces, estás haciendo sí prevención primaria de cáncer, ¿sí? No prevención primaria de la infección, porque la infección está. Sos tan claro para explicar que me quedan un montón de preguntas para hacerte, pero bueno. Gracias. Qué bueno. Uno está entrenado para resolver estas preguntas rápido. Así que en el escena de consultorio, acá tuvimos un tiempo inédito para un consultorio, pero lo hacemos en consultorio. No sé cómo, pero lo hacemos en minutos. Clarísimo. Pero ponemos tipo como el WhatsApp, ¿viste? Ponemos velocidad 2. Esta entrevista va a quedar en nuestro Twitter, @endormanas a mayúscula, para que la retuiteen y demás, y además la vamos a subir a YouTube para que cuando nos pregunten sobre HPV, les decimos, miren la entrevista con el doctor Ferrari, y estuvo buenísimo. Además, aunque parezca infantil, el dibujito ayuda. Así que bueno, te vamos a invitar a despedirte con nosotras, porque en realidad Yune se tiene que ir a operar a frecuencia cero, nos quedamos sin operador que haga estos juegos de cámara. Te agradecemos muchísimo. Sí. Muy bien, Yune. ¿Qué decías? Muy bien. Agradecerle al director de cámara que lo siguió perfectamente. Sí. Ahora se pone... Gracias al director de cámara, y perdón que le pedí que no me deje solo porque me sentía como solo. Él lo que quiere es darte el destaque, que la gente se concentre en lo que estás diciendo. Pero viste que le pedimos que no te dejes solito y nos escuchó. Nosotros ya nos tenemos que despedir, así que te agradezco infinitamente que hayas dedicado, le agradezco a tu familia que te haya compartido con nosotras este ratito, y seguimos en contacto, Nico. Ali, te dejo el cierre del programa. Lo que necesiten, ya tienen, ya de los vivos quedaron las redes nuestras, decinos dónde te contactan la que trabajamos. Gente. Sí, obvio, ¿no? Bueno, igual están en el Instagram de ustedes, pero nuestro Instagram, donde nos contactan, es Ferrari Basanta, Ginecología, que el doctor Basanta también trabaja mucho conmigo siempre, y con Endormanas un montón, y el mío es DR Ferrari Ginecología. Así que, bueno, nada, nos vemos ahí, cualquier duda, tienen el WhatsApp para contactarse, y bueno, nos vemos en consultorio. Gracias. No te vayas todavía, que cerramos con vos. Muchas gracias. Gracias, Ro, gracias, André, gracias a Estelita, que está del otro lado enfermita. Gracias por esta clase magistral que nos diste. Y nos vemos el miércoles que viene, por la misma hora, por el mismo canal, con el mismo director de cámara. Así que sorpresa. Y feliz Día del Amigo. Feliz Día del Amigo. Feliz Día del Amigo.
Gracias y nos vemos la próxima. Chau, chau. Nos estamos viendo. Para decidir